Muy bien, pues vamos a comenzar el mensaje del día de hoy y vamos a hablar acerca de este tema. ¿Por qué debo hablar a otros de Jesús? ¿Por qué es que yo debo hablar a otros de Jesús? Y sabes, muchos de nosotros hoy en día disfrutamos de las bendiciones de Dios. Muchos de ustedes han conocido al Señor gracias a que Dios se ha manifestado a sus vidas. Ha hecho un milagro a lo mejor en su matrimonio, te ha regalado a lo mejor un milagro de salud, no sé, algo ha hecho en tu vida o tan solo te ha regalado una mejor vida y tú muchas veces estás tan agradecido con Dios, tan alegre porque Dios te está ayudando que solamente te quedas con eso y todo el tiempo estás dándole gracias a Dios, pero ya no salimos de este lugar. Y sabes, Jesús en Mateo 5:19, que es el versículo que tienen ahí, nos da una lección tremenda de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta situación. Y sabes, te voy a poner un poquito en contexto porque ahí solo te puse el desenlace de la historia, pero en Marcos capítulo 5, verso 19, antes de eso se cuenta la historia del endemoniado gadareno. Este muchacho por años había estado endemoniado, por años había sufrido y Jesús llega y lo libera. Y entonces pues toda la gente del lugar, al ver que había liberado a este muchacho que hace tanto tiempo había estado padeciendo esta cuestión, pues la gente corre a Jesús y dice: no, tú vete de aquí, no, antes de que hagas más estragos. Pero en el verso 19 encontramos que el joven que había sido liberado quiere entrar a la barca junto con Jesús y sus discípulos. Y entonces cuando Jesús se da cuenta que este joven está en la barca, le dice, ahí lo tienen en el verso 10, casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Sabes, hermano, muchas veces nosotros somos como este joven. Recibimos el milagro de Dios, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, vemos cómo Dios está actuando, pero solamente nos quedamos ahí y queremos estar todo el tiempo arriba de la barca. ¿Con quién? Con Jesús, y ahí vamos en la barca con Jesús, y si Jesús se mueve para allá, ya vamos, pero no salimos, no nos bajamos de la barca. Y Jesús en este momento, y Dios quiere decirte, tienes que bajarte de la barca. Tienes que bajarte para ir a compartir a otras personas. Tienes que bajarte para hablar lo que Dios ha hecho. Por eso Jesús le dice al joven, bájate, no, ve a tu casa y a tu familia. Ahora uno podría preguntarse aquí, ¿por qué Jesús le dijo que no fuera el muchacho con él? ¿Por qué habrá sido que Jesús lo hizo? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos. La respuesta es porque Jesús le estaba encomendando una misión a ese joven. ¿Cuál era la misión? Contarle a su familia y a los más cercanos. Es tremendo el poder de las personas que comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Jesús quiere que se baje de la barca, no porque no quiere estar con él, sino porque Jesús quiere que lo que él recibió lo reciban ¿quiénes? Sus familias. Sabes, es tremendo ver cómo muchas veces un integrante de la familia llega a la iglesia, conoce de Jesús y empieza a contagiar ¿a quién? A los demás. ¿Por qué? Porque se bajó de la barca y compartió a más personas, no se quedó todo el tiempo con Jesús. Así que esta tarde yo quiero hablar contigo, ¿por qué es que nosotros tenemos que hablar de Jesús? ¿Por qué debemos hablar de Jesús? Y hoy quiero compartirte 3 razones por las cuales tú, al igual que yo, tenemos que bajarnos de la barca para compartir con más personas. Hay 3 razones poderosas por las cuales tú y yo tenemos que compartir a los demás. Y la razón número 1 la encontramos en Romanos 3:23, si nos ayudan arriba a ponerlo. Y dice Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir Romanos? Romanos habla de que tú y yo, todos, absolutamente todos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. En otras palabras, tú y yo estamos
perdidos. Tú y yo no tenemos salvación. Tú y yo no estamos en el lugar seguro. Dice, todos han pecado, todos están privados de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, vivimos separados de Dios, perdidos porque hemos decidido pecar y hacer lo malo. Pero, ¿sabes? Esto es el primer punto que nos muestra y que es la primera razón. La primera razón por la cual tú debes hablar de Jesús es porque la humanidad está perdida sin Cristo. Porque la humanidad está perdida sin Cristo. Todos, absolutamente todos, estamos perdidos si no estamos ¿con quién? Con Jesús. Esa es la pequeña ventaja que tú y yo tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo ya conocemos ¿de quién? De Jesús. Ya lo disfrutamos, ya no estamos perdidos, estamos ahora con Él. Y ahora quiero que podamos reflexionar un poquito acerca de esto, de que la humanidad está perdida. En el año del 2020, según datos de la INEGI, más de 1 millón de personas murieron. Solo en el año 2020 en México, más de 1 millón de personas fallecieron. Ahora vamos a ponernos buena onda, ¿no? Vamos a suponer que hicimos la chamba y que la mitad de esos eran cristianos, ¿no? O sea, la mitad de los que fallecieron en el 2020 eran cristianos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos se quedaron sin conocer de Jesús? 500,000 personas, 500,000 almas no conocieron ¿de quién? De Jesús. Se quedaron perdidos. Hermanos, muchos de nosotros somos bien cómodos y nos quedamos solamente aquí. Y Jesús quiere decirte en esta tarde, quiere decirte, bájate de la barca, ve y comparte a los demás. Ahora, bajarse de la barca no quiere decir que pues ya no estés haciendo las cosas que Jesús te pide. No, bajarte de la barca implica, me bajo para ir a contarles a los demás lo que acabo de ¿qué? De recibir, de aprender. Eso es bajarte de la barca. Hermano, la humanidad se está perdiendo. 500,000 personas murieron sin conocer a Jesucristo en el 2020. Y los números siguen avanzando. Ya no encontré los del 21 y 22 porque el INEGI no los ha subido, ¿no? Pero pues, hermano, es apremiante esto. La primera razón por la cual debemos hablar de Jesús es porque la humanidad se está perdiendo. Las gentes en este día quieren siempre lo malo. Mira lo que dice Eclesiastés 7:29. Dice, hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras ¿de qué? De ser mala. ¿Qué tal? Dios te creó para que tú fueras una persona buena, pero siempre estamos esforzándonos por hacer ¿qué? Lo malo. Todo el tiempo, hermanos, podemos darnos cuenta cómo las personas quieren siempre hacer lo malo. Si tú vas con un amigo y le dices, hey, compa, te voy a invitar aquí a un grupo familiar con los jóvenes, es los lunes a las 7, ¿qué te va a decir tu amigo? Qué flojera, ¿no? Pero no le vas a decir que vas a ir al antro porque mira, hasta te dice a qué horas paso por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere ser siempre lo negativo. Las personas no quieren hacer lo bueno. La humanidad está perdida. Siempre quieren hacer lo malo. Y el Señor nos dice, bájate de la barca para que impacte sus vidas, para que ellos sepan que hay otra oportunidad. Hermanos, tenemos que ir por ellos. Este mensaje lo que quiere lograr en ti es motivarte a que ya no te quedes solamente en la iglesia viniendo a recibir, sino que vayas por las personas que están afuera, perdidas y sin dirección. ¿Por qué deberíamos hablar de Jesús? Hechos 4:12 nos dice por qué deberíamos de hablar de Jesús. Y mira lo que dice 4:12, dice 4:12, dice, de hecho, en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sabes por qué debemos hablar de Jesús? Porque solo en su nombre tú y yo podemos disfrutar ¿qué? La salvación. No hay otra cosa que pueda garantizarnos salvación.
por años y miles de años la gente ha intentado miles de veces tratar de extender su vida. Hay películas, de hecho, ¿no?, que cuentan así como ciertas historias. Los que vieron Piratas del Caribe, ¿no? Está la fuente de la vida eterna, ¿no? Y que va el Jack Sparrow según a buscarla y nada más nada, ¿no? Pero hermanos, todo el tiempo estamos buscando cómo vivir más, vivir de manera eterna. Solamente hay una manera. ¿Ustedes saben quién es? Jesucristo. Jesucristo te promete una vida eterna. Nosotros, una vez que fallezcamos aquí, no nos quedamos aquí. ¿A dónde vamos? A la eternidad con Él. Y esa es una de las razones. La primera razón es porque la humanidad está perdida sin Cristo. Tú y yo tenemos que ir a impactar sus vidas. Así que esa es la primera razón por la cual tú y yo debemos de hablar a otras personas acerca de Jesús. Número 2, segunda razón. La segunda razón es porque hablar de Jesús es mi responsabilidad. Porque hablar de Jesús es mi responsabilidad. La mayoría de los creyentes hoy en día piensa que hablar de Dios solo le corresponde a ciertas personas. ¿Y a qué persona creen que le echan el barquito? A los pastores, ¿va? No, pues el pastor que se la rife, pues para eso le pagan, ¿no? No, pues el pastor es el que aprendió, pues el que vea a ver cómo les dice, cómo las convence. No, hermanos, esta responsabilidad es absolutamente de todos. A todos nos dio Dios la facultad de compartir y llevar el evangelio a las demás personas. Todos y cada uno de nosotros, cada que conocemos a Cristo, tenemos la obligación de ir y compartir. Es mi responsabilidad compartir. Dice Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Esa es tu encomienda. Tú tienes que ir. Es tu responsabilidad llevar ese mensaje a las demás personas. Esta responsabilidad no solo es de los pastores, no solo es de los misioneros, es de todos nosotros. Cuando tú y yo pensamos y creemos que Dios me llamó a llevar el evangelio a más personas, es cuando es más fácil. Ahora, hermanos, ¿cuál es el gran problema por el cual no queremos platicar de Jesús? El gran problema es que pensamos que no estamos, ¿qué? Listos o preparados. No, pues yo qué le voy a decir, y si me pregunta de la Biblia, yo ni siquiera sé qué es la Biblia. No, no es cierto, ¿no? Pero muchas veces pensamos que no tenemos la preparación suficiente. Pero fíjate, otra vez, regresa a Marcos 5:19, al final dice el Señor, dice, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que te enseñé de la Biblia. ¿Así dice? No, ¿verdad? O dice, ve a tu casa y enséñales todos los pergaminos que conoces. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Lo que he hecho por ti. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? Lo que Dios está haciendo, ¿qué? En tu vida. Hermanos, tú tienes un mensaje especial. Tú tienes. Y mira lo que dice 1 Corintios 9:16. Dice, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo, que dice, mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tal? Pobre de mí si no lo hago. El apóstol Pablo nos enseña dos cosas aquí. La primera es a que no nos debemos de llenar de ¿qué? De orgullo. ¿Sabes? La mayoría de cristianos, cuando conocemos de Jesús, nos empezamos a volver personas ¿qué? Orgullosas. Creemos que como ya actuamos mejor, como hacemos mejor las cosas, podemos ¿qué? Criticar al de lado. Y sabes, hermano, tienes que quitarte eso de tu vida. Dice el apóstol Pablo, cuando prediques no lo hagas por ser orgulloso. Jamás dejes que el orgullo llegue a tu vida. No te llenes de orgullo, eres igual. Por eso usé Romanos, todos somos ¿qué? Pecadores, todos nos hemos equivocado, todos tenemos errores. Dios quiere utilizarte aún con tus errores. No debes de ser orgulloso, más bien debes de recordar de dónde te sacó a ti, ¿quién? Dios.
¿De dónde te ha rescatado Dios? ¿De dónde Él te ha limpiado, te ha vuelto a decir, vamos, tú puedes? Y cuando tú recuerdas eso, puedes ver con amor a las demás personas. Esa es la primera cosa que nos enseña Pablo en ese versículo. Pero mira la segunda, dice, es solo mi, ¿qué dice? Mi obligación. La segunda cosa que nos enseña Pablo en este versículo es que no es para nada opcional, ¿qué? Compartir el evangelio. Es mi obligación. Es tu obligación. Es tu obligación compartir el evangelio a las demás personas. Y sabes, hemos sido personas descuidadas que no lo ven como una obligación. De hecho, el compartir el evangelio a veces lo vemos como un pesar, ¿a poco no? Entre menos sepa la gente que yo soy cristiano, entre menos sepan que yo estoy yendo los domingos a la iglesia, es mejor. No, hermano, es tu obligación. Tú tienes que ir. Y mira cómo cierra el apóstol Pablo. Y pobre de mí, ¿qué dice? Si no lo hago. Muchos de nosotros estamos renuentes a compartir. Ahora, cuando dice ahí, es mi obligación, lo podemos ver como responsabilidad. Por eso es que el tema, la respuesta es, porque hablar de Jesús es mi responsabilidad. Esta obligación crea en mí una ¿qué? Responsabilidad. Ahora, ¿qué es responsabilidad? Responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. O sea, tú tienes el mensaje que Dios te ha regalado. Tú eres responsable de llevar ese mensaje a las demás personas. Es tu responsabilidad. ¿Sabes? Muchos de nosotros no aprovechamos ni vemos esto como una responsabilidad. Es más, le echamos la bolita a los pastores, ¿no? Hay que ellos vean a ver qué campaña ahora lanzan para que... No, es tu responsabilidad. Yo sé que cada uno de ustedes conoce personas que están perdidas. Y mira lo que dice Ezequiel 3:18. Dice, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das advertencia, ellos morirán en sus pecados. Y yo te haré, ¿qué dice? ¿Qué tal? En otras palabras, lo que Dios te está diciendo es, a todos esos malos que tú conoces, a todos esos que sabes que están haciendo lo malo y tú no les estás advirtiendo, ellos van a morir por sus pecados. Pero tú que no le compartiste, tú vas a ser el ¿qué? El responsable. Porque yo te di el mensaje para que tú los rescataras, para que tú los salvaras. Muchos de nosotros no compartimos, solo nos quedamos aquí, como decía al principio, y vienes el domingo, te sientas, escuchas la palabra, dices qué padre, te vas a tu casa y nunca más vuelves a decir nada de Jesús. No, hermano, es tu responsabilidad salir de aquí, aplicar la palabra y compartirla con los demás. Dios nos va a hacer responsables por aquellas personas que sabíamos que estaban haciendo lo malo y no les dijimos ¿qué? Nada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos familia que sabemos que está mal, que está actuando mal y no nos acercamos a decirles, oye hermano, eso no está bien delante de los ojos de Dios, tú puedes hacerlo mejor? Y ahora fíjate cómo la palabra tiene relación. Primero en Corintios dice Pablo, no te llenes de ¿qué? De orgullo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los cristianos muchas veces utilizamos eso para atacar, ¿no? Entonces tu hermano está portándose mal y ¿qué haces? No, eso no se hace. Dice Dios que no lo hagas. Fíjate cómo lo estoy haciendo yo para que veas cómo... No, ya estás cayendo en orgullo. Tienes que ser humilde. Decirle, no es porque yo tenga una vida ¿qué? Perfecta. De hecho, muchos de nosotros, o aquí a ver, levante la mano, ¿quién tiene su vida perfecta? Que la levante. La verdad es que nadie. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Y cuando yo recuerdo que yo era igual de imperfecto que la persona que estoy tratando de corregir, me hace actuar ¿en qué? En amor hacia ella. Así que la segunda razón por la cual tú y yo tenemos que compartir a las demás personas acerca de Jesús es porque hablar de Jesús es mi responsabilidad. Hermano, yo quiero que salgas hoy y que de verdad te sientas con esa responsabilidad. Que no te vayas a salir, estuvo padre el mensaje de Mandy, ¿no? Ahí
pues a ver quiénes hacen, a ver quiénes invitan a gente. No, es tu responsabilidad que saliendo de aquí aproveches y veas a quién le vas a compartir el mensaje que tú estás recibiendo y teniendo todos los días. Número 3, la tercera razón. La tercera razón y última, hay muchas más razones también, ¿verdad? Pero yo solo quise compartirles estas 3. La tercera razón es porque hablar de Jesús es un privilegio. Hablar de Jesús es un privilegio. Hermanos, no hay mayor honor y privilegio que hablar de Jesús con otras personas. No hay mejor cosa que tú puedas hacer en tu vida que hablar a otros acerca de ¿quién? De Jesús. De toda la creación que Él hizo, ¿sabes a quiénes les dio el privilegio de hablar de Él? A nosotros. De toda su creación, solamente a nosotros nos dio el privilegio de compartirlo. Es más, ni los ángeles tienen ese privilegio. Ni los ángeles, o han visto un ángel que baje del cielo y les diga, te voy a predicar acerca de Jesús. No, ni los ángeles tienen ese privilegio. ¿Quién lo tiene? Ustedes. Tú tienes el privilegio. Hermano, tienes que ver esto. Y Dios te dice, comparte este mensaje. Tú eres privilegiado por tener este mensaje. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versos 18 al 19. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, ¿qué dice? El mensaje de la reconciliación. Hermanos, de todo lo que Jesús, de todo lo que Dios pudo utilizar, ¿te quiso utilizar a quién? A ti. De todo lo que Él quiso hacer, te utilizó a ti. Él quiere darte eso. Y mira lo que dice la última parte del texto, dice, encargándonos, ¿no? Dice, así que Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, ¿qué dice? El mensaje. Dios te ha encargado, Dios te ha dado ese privilegio de compartir. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios murió, ¿por qué? Por ti. Dios murió por tus pecados. Aún lo más feo, dice su palabra que Él, cada uno de tus errores, una vez que tú te entregas a sus pies, Él los hace bola, dice que los avienta al fondo del mar y nunca más vuelve, ¿qué? A voltear a verlos. Eso dice su palabra. Él te ha restaurado, Él te ha perdonado. En otras palabras, hermanos, tú y yo somos los embajadores ¿de quién? De Jesús. Tú y yo somos sus embajadores. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué es un embajador? ¿Alguien sabe qué es un embajador? Ok, muy bien. La RAE lo define de la siguiente manera. Dice, persona con el mayor rango en servicio diplomático que representa a otros estados al estado que la nombra, ¿no? O sea, que va a ir a representar. En otras palabras, ¿tú estás representando a quién? A Jesús. Tú estás representando a Dios mismo. Tú eres embajador. Ahora, ¿alguien ha visto un embajador? Digo, a lo mejor no en persona, pero pues en la tele pasan seguido, ¿no? Siempre bien trajeados y al país que van, lo reciben, pero hasta con banda y todo, ¿no? Ahí para que llegue el embajador. Ese mismo eres tú. ¿Por qué tiene relevancia esto, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos que no valemos nada para compartir o hablarle a las demás personas. Nos decimos, ¿quién soy yo para hablarles de Cristo? Mira mi vida, todavía no está al 100, ¿cómo les voy a hablar? No, hermano, quítate ese pensamiento, quítate esa mentalidad. Tú eres un embajador, tú eres alguien que representa a Jesús en esta tierra y lo haces de manera digna. Por eso a partir de este momento tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tú no eres poca cosa, tú no eres un cero a la izquierda, tú lo que eres un embajador de Cristo. Así que quiero que en esta tarde tú le digas a tu vecino ahí, al que tienes a un lado, dile,
eres un embajador de Cristo. A ver, díselo. Pero dile que se la crea, no nomás se la van a decir por decir, ¿eh? Hermanos, nunca te debes de sentir avergonzado por hablar ¿de quién? De Cristo. Y mira lo que dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que, ¿qué dice? Que cree, al judío primeramente y también al ¿qué? Al griego. Hermanos, nosotros no debemos de avergonzarnos. Jamás te debes de avergonzar del evangelio. Sabes, hace algunos días hablaba con un amigo y él me contaba y me decía que a él cómo le daba vergüenza que lo vieran entrar a este lugar, ¿no? Dice, no sabes la vergüenza que me da. Yo quería que nadie supiera que yo estaba queriendo entrar aquí, ¿no? Hoy ya no le da vergüenza, quiero aclarar, no vayan a pensar que le sigue dando vergüenza. Eso me lo contaba cuando recién estaba llegando. Y entonces dice que tenía siempre la desdicha de que alguien conocido lo veía entrando, ¿no? Y dice que él no entendía por qué. Sabes, hermano, muchos cristianos nos da vergüenza decir que creemos en Cristo. Nos da vergüenza decir acerca del evangelio. Nos da vergüenza hablar a las demás personas. Recientemente, apenas el sábado, terminé mi curso 401, que por cierto les recomiendo a los que no lo han pasado, lo puedan tomar. Y en el 401 lo que hacemos es preparar a las personas para que ellos vayan a contar o a buscar a nuevas almas, ¿no? Entonces, la última clase hacemos una clase más práctica y nos vamos todo el grupo al Parque Juárez a compartir acerca de Jesús, ¿no? Spoiler, no se vayan a rajar por eso, ¿verdad? Y entonces me decía también una de las alumnas, dice, yo le estaba pensando entrar al 401 porque me enteré que iban a hacer evangelismo. Sabes, muchas veces nos da miedo hablar a las demás personas, nos da vergüenza. Y a lo mejor no es que te avergüence Cristo, sino te da vergüenza que te vayas a equivocar tú, ¿no? Que vayas a decir, no, pues sí, ahí tú ves y ahí tú ves a ver qué haces. No, hermano, tú jamás te debes de sentir así. Y sabes, fui con ellos justamente el sábado pasado, o sea, ayer, y me sorprendió ver cómo ellos se pudieron desenvolver. Les di 3 fichitas a cada uno, ¿no? Para que les compartiera. Y casi todos entregaron todas sus fichitas, ¿no? Muy poquitos me regresaron. Pero ellos pudieron experimentar qué es hablar acerca de Cristo. Hermanos, jamás te debes sentir avergonzado. Jamás debes de tener pena de decir soy cristiano. Jamás debes de tener pena de decir que tú conoces de Jesús. Que no te pase como el apóstol Pedro, ¿no? Que cuando Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? ¿Qué contestaba Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, pues antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado 2 veces. Y Pedro lo negó. Hermanos, que no te pase. No te avergüences, porque es poder. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de lo que Dios puede hacer, porque es poder de Dios. Tú no vas a cambiar a las personas, eso te tiene que quedar claro. Tú no vas a transformar la vida de las personas. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios es el que va a ir a hacer ese cambio. Dios es el que se va a encargar de las personas. Él solamente quiere que tú hables acerca de Él. Él solo quiere que tú te bajes de la barca y compartas el mensaje a las demás personas. Y mira lo que dice por último Marcos 8:38, lo tienen ahí, dice, la gente de hoy en día es infiel. ¿Qué dice? La gente de hoy en día es infiel y pecadora. ¿Sí dice así? No. Ok. Entonces, es que aquí yo tengo el error de dedo. Permítanme un segundo. Ahora sí, dice ahí, si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. ¿Qué tal? ¿Qué hubo? Dijera el pastor, ¿qué hubo? Hermanos, cuando tú te avergüenzas de Dios,
Cuando tú no quieres decir que crees en Dios y que eres cristiano, ¿qué dice que va a hacer Jesús cuando venga? Se va a avergonzar de ti. Se va a avergonzar de ti. Va a decir, no, pues yo no te conozco tampoco, así como cuando te preguntaron a ti, yo tampoco sé quién eres. Hermano, se va a avergonzar de ti. Hermanos, tenemos que ser personas que no tengan pena, que no tengan miedo, que compartamos el evangelio, que digamos lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso va a transformar las vidas de las personas, no por lo que yo les pueda decir, sino por el poder ¿de quién? De Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Sabes, esto me llamaba mucho la atención porque mi suegro, por ejemplo, es una persona que es facilísimo, ¿no?, para evangelizar. Él fácil le habla a las personas de Cristo, ¿no? Y entonces recuerdo en una ocasión que nos contaba que como él es empresario, pues iba con otra persona y que el otro empresario le decía, oye, pues qué bonita tu empresa, mira, está quedando bien bonita, que le estás echando ganas, oye, yo quisiera tener esto y aquí. Y dice que así en el aire se la cachó mi suegro, ¿no? Dijo, pues eso que ves de bonito, dice, tú también lo puedes tener. Sabes, todo esto que tú ves que he construido es porque Dios ha sido bueno conmigo. Y en 3 segundos, mira, le empezó a compartir, tú también puedes tener esto porque Dios puede hacer esto en tu vida, yo era así, yo era así. Y cuando vieron el próximo domingo ya estaba allá el otro empresario. Hermano, simplemente tienes que decir lo que tú quieres, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero muchos de nosotros nos da vergüenza, nos da miedo. Vas con el taxista ya te contó que ya se está divorciando de su mujer, que porque tiene problemas. Te bajas del taxi y dices, no, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y ya tú sientes que ya la armaste, ¿no? Que ya le dije que Dios lo bendijera. No, aprovecha ese momento. Ese es el momento donde tú debes decir, sabes, yo también pasé lo mismo. Yo también estaba sin esperanzas, pero había un lugar donde encontré ¿qué? Esperanza. Tienes que aprovechar, tienes que ser un hijo rápido, hábil. Todos los días, cada uno de ustedes se desenvuelve con personas que a veces ni conocen. Pero la vergüenza te mata y dices, no, pues a la próxima vez si me lo topo, ahora sí le comparto, ¿no? No, es en ese momento. Dios te está poniendo esa situación para que en ese momento lo hagas. Y recuerda siempre, no te debes avergonzar ¿de quién? Del evangelio, porque eso es poder. Hermanos, tú y yo tenemos que ser dignos embajadores que no sientan miedo de hablar, que no sientan vergüenza de hablar. Cada día tenemos que seguir avanzando para hacer que el evangelio crezca en este mundo. Y quiero terminar contándote esta historia. Esta es una historia de fe que por muchos años ha impactado la vida de las personas. Y esta historia es la historia del himno He decidido seguir a Cristo. Quizá algunos de ustedes ya se la sepan. Este himno tiene su autoría en la India. La letra proviene de las últimas palabras de un nativo que se llamaba Noxen, en la región de Assam, al norte de la India. Y sabes, en el avivamiento de hace unos 150 años que hubo en el norte de Europa, muchos misioneros fueron a compartir a estos lugares y muchos de ellos tuvieron éxito. Los misioneros compartieron el evangelio con las tribus y uno de esos misioneros le compartió el evangelio a Noxen, su esposa y sus 2 hijos. A partir de entonces, esta familia recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y como resultado, muchos aldeanos de esa aldea se convirtieron a Jesucristo. El jefe, al escuchar esto, se molestó demasiado y mandó a llamar a todo el pueblo, a toda la tribu, y mandó a llamar a la familia de Noxen. Y entonces dice la historia que el jefe le dijo a Noxen: si tú niegas tu fe, tú vas a ser salvo.
si tú niegas hoy delante de aquí de todo el pueblo que tú no crees en Jesucristo y que sigues nuestra cultura como nosotros la tenemos, tú vas a ser salvo. Entonces Noxen le respondió a este jefe y le dijo: la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En ese momento el jefe de la aldea tomó a los dos hijos de Noxen y los asesinó. Delante de su esposa y de Noxen estaban muertos sus hijos. El jefe, indignado y molesto porque él no se había retractado, le dio una oportunidad más a Noxen y le dijo: niega tu fe y tu esposa se salvará esta noche. Y entonces Noxen le contestó, y él le dijo: aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe, una vez más molesto, tomó a su esposa y la mató delante de sus ojos. Y ahí estaba Noxen arrodillado, de este lado sus dos hijos muertos y su esposa muerta del lado izquierdo. Y le dijo una vez más el jefe de la tribu: niega tu fe y tú podrás salvar tu vida. Entonces Noxen respondió por última vez y le dijo: he decidido seguir a Cristo y he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe en ese momento tomó a Noxen y lo asesinó. Y aquella noche toda una familia pereció por seguir la fe de Cristo. Hermano, muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Tenemos al jefe enfrente diciéndonos: niega tu fe. Y muchas veces lo negamos, hermanos. Pero tú no debes de negar nunca tu fe en Cristo. Jamás vuelvas atrás, jamás estés atrás una vez más, porque Dios quiere utilizar tu vida, aunque eso te cueste la vida. Así que el jefe, pasado un tiempo, estaba tan molesto y estaba tan impresionado de por qué una familia no se retractó por seguir la fe de un hombre que hace 2000 años había muerto y había resucitado. Así que el jefe convocó a todo el pueblo otra vez y les dijo: esa fe de esas personas yo quiero que lo tengamos nosotros también. Y ese día toda la aldea se convirtió a Cristo. El sacrificio de Noxen y de su familia salvó a toda una tribu. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere que hagas. Sé un digno embajador, sé un digno embajador, un digno emisario de Dios delante de las personas. Así que hoy yo te invito a que te bajes de la barca y vayas por esas personas. No dejes
que la presión del mundo te haga sucumbir. Y como ustedes saben, próximo domingo arranca nuestra campaña y ahí tienen hasta abajo una boleta de oración. Y yo quiero motivarte en esta tarde a que tú anotes 5 nombres, 5 personas a las cuales tú vas a hablarles de Cristo esta campaña. Y te vas a esforzar por traerlos al menos a un culto. Y vas a hacer todo tu esfuerzo. Así que escribe los nombres. Escribe el nombre de esas personas. Escribe a quién te vas a esforzar por traer esta campaña. Y vas a bajarte de la barca y vas a cruzar el salón para compartirles de un mensaje que puede cambiar sus vidas para siempre. Y así como Noxen, no tener miedo de lo que pueda pasar.